asiento, por favor. Esta mañana, en el culto de las 8 al finalizar nuestra primera reunión de adoración, el Espíritu Santo tomó parte de lo que se había estado trabajando con las Escrituras y en la administración nos habló y nos dejó ver sobre ese concepto y esa terminología, pero más que terminología y concepto, ese estado extraordinario en que los cristianos viven, que se llama paz. Y luego en el culto de las 11, el pastor Joel nos hablaba sobre la paz. Y terminamos en un ambiente extraordinario, un ambiente lindo de adoración, donde reafirmábamos que como cristianos y como cristianas gozamos de la paz de Dios. Así que mientras yo reflexionaba en el culto de las 11, escuchando la palabra del Señor, decía, no es para menos que nosotros, si escuchamos y atendemos bien, ponemos bien el oído de lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, pues vamos a hablar de la paz también, vamos a trabajar con eso. Y me llama la atención la importancia que tenemos para nosotros como cristianos y como cristianas poder compartir con otros y con otras que la paz de Dios es fundamental para que los hombres y las mujeres puedan alcanzar ese estado, ese concepto que para algunos es algo inalcanzable, pero la iglesia del Señor tiene la capacidad para eso. Mire usted lo siguiente. El viernes, mientras hablaba con una joven, me revelaba unos datos estadísticos alarmantes. Y yo creo que es meritorio que nosotros en esta noche tengamos presente por qué Puerto Rico necesita, por qué tu vecindario necesita que tú seas un agente de paz. Y me decía esta joven, usted sabe, pastor, que la venta de cigarrillos en Puerto Rico en los últimos meses ha tenido un incremento extraordinario. Usted sabe que ha habido un incremento constante y consistente de la venta de bebidas alcohólicas en Puerto Rico. Pero eso no es todo, pastor. Ha habido un decrecimiento de la compra y consumo de comida. Sin embargo, repito, ha habido un aumento en el consumo de alcohol y cigarrillos. Y la explicación que le dieron a esta joven, estas agencias que trabajan recopilando la información de los consumidores, es la percepción de la gente es que hay tanto y tanto problema que dejan de comer y prefieren consumir su ansiedad a través o canalizar su ansiedad a través del cigarrillo y de las bebidas alcohólicas. Nos preguntamos entonces nosotros, ¿Puerto Rico necesita un mensaje de paz? Vamos a las Escrituras. La palabra del Señor está, nuestra reflexión está en Juan 14, el verso 27. Juan 14 y el verso 27. Dice de la siguiente manera, Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús había pronunciado esas mismas palabras a sus discípulos, sabiendo que ya su tiempo estaba cerca para no estar más ya con ellos. Ya el ministerio público, el ministerio terrenal de Jesús se acercaba, y en Juan 12 comienza a decirle precisamente la parte B de ese verso, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, Jesús entendía la condición humana, sabía las circunstancias en que los hombres y las mujeres, aunque podamos tener la reflexión y la
intención y el conocimiento teológico, pero también existe en nosotros la realidad del temor, la realidad de la aprehensión, la realidad de los momentos difíciles que nublan el entendimiento y pareciera que la percepción de lo que está a nuestro alrededor e inclusive de lo que hay dentro de nosotros, no podemos llegar a la conclusión que estamos viviendo en paz. Cuando Jesús dice, la paz os dejo y mi paz os doy, Jesús está teniendo muy claro lo siguiente. Jesús sabe cuál es la paz que los judíos, a quien Él les está hablando, la paz que sus discípulos conocen, que era la paz Shalom, era la paz de estar todo completo, era la paz que si cumplo con la ley, puedo estar bien con el Adonai, puedo estar bien con el Creador. Pero si hay alguna parte de la ley que no se haya cumplido, entonces mi sistema como ser humano y mi ser como ser humano no estará completo, porque no hay paz en el hombre. Faltaba algo, faltaba un elemento que el hombre y el ser humano no podían adquirir por su propia naturaleza, no podían apropiarse por su condición humana. Faltaba algo. Por lo tanto, la paz Shalom se quedaba un poco corta de la paz que Cristo quería ofrecer a la humanidad. Y también los judíos y los discípulos conocían la Pax Romana. La Pax Romana era aquella que estaba gobernando en ese momento histórico a Israel. La Pax Romana decía, mientras ustedes puedan tener sus dioses, mientras ustedes puedan hacer sus negocios y puedan estar en una tranquilidad sin insurrección contra Roma, hay paz. Es decir, ellos definían la paz romana de la siguiente manera: era la situación y relación entre los estados donde no hubiera guerra, pero era una paz y una tranquilidad pública y quietud pública. Esa era la paz romana. Por lo tanto, habían definiciones de paz, pero ahora Jesús viene a cambiar el contexto. Ahora Jesús viene a cambiar la realidad de los seres humanos, ofreciéndose como la paz que el mundo no puede ofrecer. En el capítulo 14 pudiéramos encontrar 5 elementos de esta paz. En primer lugar, la paz del Dios que está contigo, la paz del Dios que se hace presente en la vida de los hombres y las mujeres, la paz de un Dios que nunca se ha apartado de la humanidad, sino que el ser humano se ha apartado de Dios, la paz como una ausencia de inquietud espiritual, es decir, el vacío espiritual desaparece porque Cristo lo llena. Eso es paz. La paz que no es otra cosa que la seguridad de salvación mostrada en los versos 16 al 21 del capítulo 14. El hombre no podía tener una definición palpable de lo que fue la salvación. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús presenta la paz como la fe en un Dios todopoderoso, en un Dios, como decía al principio o decía minutos atrás, accesible a los seres humanos, no un Dios distante de la humanidad. Y por último, la paz como un disfrute y contemplación de las misericordias y las promesas del Dios Todopoderoso. De eso era que Jesús quería hablarle a sus discípulos. Eso era lo que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Y ahora, como en otras ocasiones, Jesús se había ofrecido a la humanidad
Por eso le dice a la samaritana, si supieras quién te pide de beber, tú le darías. Y él te daría del agua que jamás tú volverías a tener sed. Ese ofrecimiento de Jesús, yo pensaba durante la mañana de hoy, mientras tomábamos la cena, en aquella expresión de Jesús cuando dice, yo soy el pan de vida. Ese ofrecimiento de Él, para que los hombres y las mujeres no se queden en la periferia de una experiencia intelectual, de una experiencia que solamente pueda satisfacer algunos momentos, posiblemente hasta emocionales, de la vida de la humanidad, o algunas inquietudes profundas dentro de la pseudoespiritualidad que esta sociedad ha querido definir. Y ahora definimos espiritualidad como un silbido suavecito. Eso es espiritualidad. Definimos espiritualidad ver un pajarito volando. ¿Cierto o falso? Definimos espiritualidad un color así, pálido, bonito, ¿verdad? La espiritualidad va más allá de eso. La espiritualidad va más allá de las sensaciones y de lo sensorial. Va más allá específicamente de las necesidades básicas del hombre y la mujer. Por eso hemos dicho que en el capítulo 14 Jesús se esmera en expresar: paz es Dios contigo, paz es ausencia de vacío espiritual, paz es seguridad de salvación, paz es fe en Dios, paz es el disfrute y la contemplación de las misericordias y promesas de Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en esta noche, cuando salgamos de aquí? ¿Qué vamos a hacer mañana, cuando mi amigo Ángel y yo nos tomemos un café? Nos encontramos de cuando en vez, y de vez en cuando allí en la Sidrina nos tomamos un café. Anuncio no pagado, Ángel. ¿Qué vamos a hacer con aquella gente que está a nuestro alrededor, que van y vienen y uno los observa? En ese diario del lunes por la mañana, el comentario: es lunes, es lunes. Los lunes son lentos. Que si fuera el culto en la noche, después están cantando esas canciones ahí tan lindas, hermosas. Y toda la creación se levanta. Oiga, el lunes es más liviano. Esa gente que entiende que tienen que esperar el otro fin de semana. Un cristiano una vez me dijo, cuando le pregunté, que yo me quedé sorprendido, le pregunté: oye, ¿cómo están las cosas? Porque yo quería ir más allá de una contestación suave, ¿no? Quería saber de su vida, porque me interesa, porque lo amo. Me dice: pues, aquí esperando las próximas vacaciones. Y yo: explícame eso. O sea, yo me hice el nuevo, ¿no? Porque es que me dio dolor cuando me dijo eso. O sea, quiere decir que tu vida es un trabajo constantemente. ¿Y qué ha pasado ahí entre, si te fuiste en Semana Santa o en verano de las vacaciones, qué ha pasado de enero allá? ¿No ha habido paz en tu vida? ¿No ha habido la oportunidad de tú poder compartir con otros y con otras lo que tú has aprendido de ese Cristo que está en ti, que es paz? Es decir, yo sé que a todo el mundo y de cuando en vez como que nos fundimos y nos hace falta que lleguen las vacaciones. Ojalá y pudiéramos darle manigueta al almanaque para que avanzara. Pero óigame, los cristianos y las cristianas podemos gozar de la experiencia extraordinaria en cuanto a las situaciones que pueden provocar ansiedad, dolor, preocupación e inclusive cansancio físico. Y decir: si tú eres mi paz, si tú eres mi descanso, ¿qué yo estoy haciendo en mi diario vivir, en mi agenda diaria? Que el testimonio que siente el alma, las emociones, es que necesito vacaciones urgentemente. Sí, van a llegar las vacaciones, pero hay algo más. Estoy confundiendo la gimnasia con la magnesia. Sí, tengo responsabilidades. Tengo que esperar que llegue el momento de vacaciones, pero en tanto y en cuanto disfruto de la paz extraordinaria del Dios de la vida. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer con esa gente que mañana vamos a ver?
que el miércoles vamos a ver. Los cristianos no vivimos en una cápsula. Nos relacionamos con todos y con todas. Decimos buenos días. Tenemos que transmitir la paz. Tenemos que compartir la paz. Tenemos que hacerle saber a la gente que en medio del contexto en que estamos viviendo, el hombre y la mujer pueden vivir en paz. Hay unos versos de las Escrituras que nos recomiendan cómo lo hacemos, que nos recomiendan cómo lo podemos nosotros internalizar de manera que lo podamos poner en práctica de manera extraordinaria. La paz que proviene de Dios y está en Cristo, los hombres y las mujeres lo pueden definir y vivir diariamente. En Juan, en el capítulo 16 y verso 33, dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El domingo pasado, cuando el pastor Román comenzó a predicar en el culto de la mañana, yo salí hacia Manatí, pero habíamos orado por una querida familia que estaba sentada en la parte de atrás. Habíamos estado dándole seguimiento a la iglesia, le había dado seguimiento, porque esta joven de algunos 30 y pico de años había estado en intensivo y el porciento y el pronóstico de vida era bien corto. Y de esas cosas que uno siente en el Señor, cuando ya iba a montarme en el carro, viré para atrás y le toqué el cristal a Lugier para que le dijera, él se llama Carlos, a Carlos, que vinieron donde mí, y nos fuimos hacia atrás de él para que no nos oyeran, un poquito más allá de la entrada de los baños. Y allí le dije: Carlos, yo sé que estamos teniendo fe, ¿cómo está tu esposa? Me dice: está bien malita, pastor, bien malita. Y yo: tú hablaste con tu niña, hablaste, le expusiste la realidad donde estamos en este momento. Me dice: sí, hemos comentado algo. Lo agarré por el hombro y le dije: ¿sabes algo? Aquellos que vivimos con Cristo no negamos la realidad de la vida. Aquellos que vivimos con Cristo no negamos la realidad del dolor y de las lágrimas. Y nosotros tenemos fe. Creemos que Dios puede hacer un milagro en tu esposa. Pero si el Señor decide llamar a tu esposa, nosotros le diremos al Señor: gracias. Se le hizo un taco en la garganta, miró hacia arriba, lo comió otra vez por los hombros. Carlos, si el Señor llama a tu esposa, el Señor te va a dar la fortaleza. Y yo creo que esta conversación que tú y yo estamos teniendo se la debes compartir a tu hija. A la 1 de la tarde recibí un mensaje: su esposa había partido para estar con el Señor. En ese mismo instante, me estaba diciendo cuando estábamos hablando de la funeraria, en que usted y yo estábamos hablando, en ese mismo instante el Señor la estaba llamando a su presencia. La realidad de la vida no opaca la paz que Dios puede provocar en nosotros. Por eso es que en la aflicción, en el momento difícil, los cristianos y las cristianas miramos a Cristo. En el momento que se nos hace a nosotros la vida un valle de sombra y de muerte, como narra el Salmo 23, nosotros miramos a Cristo. Jesús dijo: tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 5:1 dice de la siguiente manera: el apóstol Pablo aclara y declara lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un elemento extraordinario. Si bien la aflicción de la vida puede provocar y puede dar una percepción de que no hay paz, hay algo más terrible en el hombre y la mujer que puede provocar que la certidumbre en tu interior, en tu mente, en tu conciencia, de que no hay paz. La culpa, el pecado, la vergüenza. Pero en Cristo has sido justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo vio tu debilidad y mi debilidad. Que Cristo vio tu insuficiencia y mi insuficiencia y dijo: oye, Ariel, tú no puedes hacerlo solo. Oye, Ariel, tú no tienes la estatura para lograrlo, pero aquí estoy yo, que muero por ti en la cruz del Calvario,
te justifico y ahora por fe puedes tú vivir en paz para Dios. No hay nada, querido, aún el pasado más terrible, aún las circunstancias más horrendas que el hombre y la mujer pueden vivir. No hay pecado chiquito ni grande que la sangre de Jesucristo no puede erradicar de la conciencia, del corazón y de las emociones de la humanidad. No hay error que pueda ser corregido, grande o pequeño. Cuando lo presentamos ante el Cristo poderoso, automáticamente su amor maravilloso, su misericordia, su compasión lo erradica de la mente, de la conciencia, para que el hombre pueda tener paz. La paz la tenemos porque proviene de Dios y nosotros tenemos a Dios. Cristo anda en medio de su pueblo. Cristo anda en medio de su iglesia. Cristo anda en el Puerto Rico del siglo XXI, aunque muchos y muchas no lo quieran creer y no lo quieran afirmar. El estilo de vida recomendado por las Sagradas Escrituras es el estilo de paz. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 11. El apóstol Pablo sigue diciendo de esta manera: hermanos, por lo demás, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. La paz no se va porque se le vacíen las gomas a uno. La paz no se va porque se le quemen las habichuelas. Porque la paz es el Dios mismo con nosotros. Tenemos que tener gozo, tenemos que perfeccionarnos, tenemos que consolarnos. Ser de un mismo sentir. Esto es un estilo de vida. Y entonces hay en tu vida y en mi vida la convicción de que Dios está con nosotros y que vivimos en paz. La dinámica, la paz es parte del reino de Dios y yo tengo responsabilidad en eso. Si bien es cierto, es un estilo de vida, bien es cierto que yo tengo responsabilidad para vivir en esa paz. Romanos 14, 17 al 19 dice de la siguiente manera. Saltamos una cita. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay una responsabilidad tuya y mía para que esa paz pueda estar ahí. Tú y yo vivimos en el reino de Dios. Jesús dijo, y el reino de Dios con vosotros está. Pero pastor, usted dice que estamos viviendo en el reino de Dios, usted sabe todos los problemas que hay. De uno se levanta, uno encuentra un tapón. ¿Y usted está diciendo que estamos viviendo en el reino de Dios? Sí, porque el reino del Señor no es de este mundo. No podemos mirarlo con los ojos carnales. No podemos definirlo con los parámetros humanos de éxito, de fracaso. El reino de Dios siempre es un reino victorioso. Cuando usted coge la historia, querido, cuando usted coge la historia, usted se dará cuenta cómo Dios mete su mano en la historia de una manera extraordinaria. Los últimos 80 años, 90 años, la humanidad ha dado un salto sin igual, un salto cualitativo, cuantitativo. En los últimos 70 años hemos tenido algunas escaramuzas, pero no hemos vuelto a tener una guerra del calibre como la sufrió la Europa de los años 40, de los años 30 y 40. No hemos vuelto a tener una guerra así. Sí, cantaron un bombazo por ahí y los medios se encargaron de mantenernos despiertos casi más de 24 horas buscando a dos que decían que eran, porque todavía no sabemos si somos, ¿no? No les quiero, ¿verdad?, romper los esquemas, ¿verdad? Ni quiero... Pero eso es lo que dice la prensa, ¿verdad? Que ellos son los que son. Pero vamos a dejarlo ahí. Pero nos tuvieron 24 horas, más de 48 horas
Recuerdo que viernes en la mañana nos levantamos y de esas casualidades estaba prendido CNN. Y cuando prendimos, ahí estaba el reportero en la esquina de la calle. Era las 5:30 de la mañana. Y estaba transmitiendo de ahí. El otro transmitiendo del otro lado, de la otra esquina. El otro de por allá, de más allá. Óigame, y todo el mundo estaba en persecución también. Y aunque no estábamos en Boston, pero había gente que no salió de la casa también, creyendo que estaba aquí. ¡No salgan! Y se quedaron la gente. No, porque está ahí. El reino de Dios está con nosotros a pesar de los bombazos en Boston. El reino de Dios está con nosotros a pesar de las circunstancias difíciles que mañana viviremos, que el miércoles viviremos, que el sábado viviremos. La paz de Dios gobierna su reino. La paz de Dios es responsabilidad tuya y mía, que podamos vivir en ese estilo de vida para que podamos demostrar que Dios está con nosotros, que hay seguridad de salvación, que disfrutamos de sus misericordias, que Dios ha anulado la inquietud y el vacío espiritual porque ha derramado en ti su Espíritu Santo. La dinámica de la vida cristiana es en el Espíritu. Por eso tienes esa paz. Por eso es que no podemos buscar los parámetros humanos para poder definir la paz. Por eso decíamos ahorita, casi se te vacían las gomas. Y yo recuerdo que una vez estábamos hablando algo así de la paz, y cuando un hermano salió de aquí tenía efectivamente la goma vacía. De que no me eche la culpa a mí. Porque los parámetros humanos no pueden ser lo que definan la paz. Tiene que ser ese reino espiritual, esa vida en el Espíritu, para que tú puedas entender lo que Dios desea, lo que Dios tiene para ti y lo que tú puedes vivir con ese Dios maravilloso que te ha dado su Espíritu Santo. Cuando yo pongo de mi parte para que la paz de Dios sea una realidad, las cosas son distintas. Segunda de Pedro capítulo 3 y verso 14 dice de la siguiente manera. La Escritura dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. En paz. Paz no es que no pasemos corajes. Paz no es que todas las cosas marchen de acuerdo a lo que hemos programado en la agenda. Hay gente que si las cosas en la agenda no le salen como es, lo que nos reflejan con su rostro es que no hay paz. Tiene que haber en nosotros la capacidad, la diligencia para vivir en paz. Santiago capítulo 3 y verso 18 dice de la siguiente manera: y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tiene que haber un caminar. Hemos definido que es en el Espíritu, porque tú tienes al Espíritu de Dios. Hemos definido que no son con los parámetros humanos. Hemos definido que es en diligencia, es decir, tienes que aportar, abrir tu corazón para que esa paz de Dios fluya. Y ahora el apóstol nos dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Necesitamos gente que no repita malas noticias, que repita buenas noticias. Necesitamos gente que se encarguen de sembrar la semilla de paz, de justicia en las comunidades. Que el esposo y la esposa hablen en paz. Que la comunicación entre nuestros hijos sea en paz. Los sociólogos dicen que lo que estamos viviendo con relación a la violencia no es producto de esta generación, es producto de la generación anterior que no supo sembrar paz. Porque es bien fácil acusar a los jóvenes. Es tan fácil.
Estos muchachos que están todos perdidos, tantos perdidos, tan fácil. ¿Y quién enseñó a los muchachos? ¿Quién enseñó a los muchachos? ¿Se educaron solos? Bueno, posiblemente. Por eso están así como violentos. O sea, y los sociólogos dicen, es responsabilidad de la generación anterior que no sembró paz, para que esta generación entonces pudiera tener herramientas para vivir en paz. Eso no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque como es tan bueno echarle la culpa a los demás. He escuchado gente de allá, yo estoy de paso, allá los que vienen, vamos a orar por ellos para que Dios tenga misericordia de esa generación que se levanta. No, no, tú tienes responsabilidad. Siembra paz ahora. Hay que sembrar paz. ¿Cómo trabajamos con nuestros niños? ¿Cómo trabajamos con nuestros juveniles? ¿Cuál es nuestra proyección? ¿Qué hemos sembrado en ellos para que haya paz? Tengo responsabilidad y tengo que poner de mi parte para que esa paz se manifieste. La paz se da en la unidad, en Efesios 4:3. Se manifiesta en la unidad de la iglesia. Se manifiesta en la unidad del pueblo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que ser gente de paz. Gente que trate de unir. Este pueblo está desunido por las cuatro esquinas. Política, socialmente, económicamente, porque aquí no se habla de eso. Aquí todo el mundo se cree que es rico y rica. No, aquí no hay clase. Todo el mundo aquí es de la clase media. Y cuando yo era juvenil, yo leí un artículo que lo traducía el periódico El Nuevo Día. Ellos traducían artículos del Times, lo traducían al español. Y yo nunca olvido aquel artículo. Recuerdo como ahora mismo estaba en la marquesina de mi casa en el pueblo de Isabela. Y aquel artículo me caló tan profundo, porque lo que aquellos economistas vaticinaban era que para este momento la diferencia económica fuera abismal entre lo que estaba sucediendo en la sociedad norteamericana y por ende en la sociedad puertorriqueña. Porque en aquel momento, yo siendo un juvenil, creía que todo el mundo vivía como vivíamos en casa. Sí, había gente pobre, bendito, pero eso fue como que eran como que habían nacido así. Eso es una condición, la pobreza, que nace la gente así. Y eso pues como que me caló hondo. Cuando han transcurrido el tiempo, han transcurrido los años, nos hemos dado cuenta que es verdad. Pero de eso no hablamos, de los pobres no hablamos. Y estamos desunidos. El país está hecho cuatro cantos, todo el mundo tirando por su lado. Y no podemos vivir en paz si no hablamos de unidad. Si no nos unimos en nuestra casa, si no nos unimos en un acto que se note que usted y su esposa andan juntos. Usted sabe que hay matrimonios que parece que no andan juntos. Usted los ve así, como que los dos, como que dos seres raros. ¿Ustedes son casados? Sí, somos casados, pero como que son raros. Raro, hay algo ahí. Tienen que como que venir aquí para imponerle las manos, para que se note que están juntos. Hay gente así, pero es la desunión que está acá arriba, que está en el corazón. Y para que haya paz en la vida de los hombres y las mujeres, el vínculo de unidad tiene que estar presente por las cuatro esquinas. Tenemos que tener unidad en la casa con los muchachos. Tenemos que tener la unidad entre papá y mamá, que los muchachos puedan comprender eso. Tenemos que tener unidad entre la escuela y los estudiantes. Muchas veces yo le digo a mi esposa, no me hables así, no vamos a hablar así de ese maestro, porque este lo está escuchando y lo que vamos a crear aquí es otro cisma más entre entonces la escuela y los muchachos también. Para que haya paz tiene que haber unidad. El vínculo de la unidad tiene que estar presente. Por eso usted en esta noche se convierte en una persona, en un vínculo de unidad en las cuatro esquinas, en su casa, en su comunidad, en su familia, con su esposa, con sus hijos, con los primos, con los tíos, con las primas, para que entonces haya un testimonio genuino de paz.
La paz te regala el que tu mente pueda estar prístina, pueda estar en buena salud. Y las percepciones no sean equivocadas, como decíamos en esta mañana. Las percepciones sean lo más coherentes posible. Los hombres y las mujeres siempre tenemos algunas diferencias, algunas dicotomías. ¿Qué quiere decir eso? Pues que algunas veces uno quiere hacer algo, pero como que no la hace. Y como que la gente se queda mirando, y como a nosotros nos encanta mirar siempre lo que es distinto de los demás. Las cosas buenas no nos gusta mucho mirarlas. O sea, hay como un taco para decir las cosas buenas. Ahora, cuando decimos las cosas malas, muchachos, se combinan. Ese pantalón vendido, ese señor, se ha raído todo. El collar ese, que eso es de los años 70, tampoco te combina. Eso es como que sale a flor de labio. ¿Usted me entiende? Pero para decir una cosa buena, hermano, oye, le toma como 4 horas a la gente. Yo no me explico cristianos así. Yo no me explico eso. Entonces la mente de Cristo no está así. Imagínese un Cristo criticón. Imagínese a Cristo criticando. Oye, pero estos discípulos, mira, se cree que yo no sé que me está robando. Pero qué tonto, no sabe que yo soy Dios. Mira Pedro, canto malcriado, cállate la boca. Imagínese, diciéndole a Tomás, pero tú has visto este hombre malcriado. A Tomás, mira qué tipo más incrédulo. Ay, pero muchacho, ¿pero qué tú quieres? Que te muestre las manos. Un Cristo criticón, imagínese eso. Hablando con los demás discípulos de los demás. Imagínese eso. Yo no creo que Cristo era criticón. Cuando la paz de Dios viene a tu vida, que gobierna tu mente, te pone en el contexto correcto para ver las cosas como tienen que ser. Oye, no es que le estemos pasando la mano a lo que no es bueno. No es que le estemos entonces haciéndonos los chivos locos. Y verdad, y aquello que tenemos que criticar, no lo critiquemos. Pero es que nosotros haya la capacidad para hacer unos vehículos de unidad. Que tengamos la capacidad para asumir nuestra responsabilidad, viviendo una vida en el Espíritu, sabiendo que Dios está con nosotros y que nosotros podemos provocar paz, porque somos agentes, y que el Señor no nos ha dejado sobre la faz de la tierra para que estemos 4 o 5 años aquí peleándonos hasta con la sombra, sino que nos ha dejado aquí este tiempo para que lo vivamos para Él. Óigame, con todas las virtudes que usted tiene, con todos los defectos que yo tengo, pero si nos unimos, si nos juntamos, independientemente, lo bueno que tienes tú se me va a pegar a mí. Lo bueno, los chispitos, si yo pudiera tener algo, se te puede pegar a ti. Óigame, y en esa unidad extraordinaria, poniendo presente al resucitado que camina en medio de su iglesia, el Puerto Rico del siglo XXI, la comunidad donde tú vives, los hijos que todavía no conocen al Señor, tendrán el testimonio de que Cristo vive en tu corazón y que puede cambiar la realidad de la vida que ellos viven. Amén. A pesar del bombazo de Boston, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de aquellos que se quedaron encerrados en las casas también, nosotros podemos decir, tenemos paz en medio de la tormenta. Ponte en pie en esta hora.